El Señor me lleva a este verso que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28. Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28 dice de esta manera: Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La implicación detrás de este verso es que Dios va a demostrar que Él es Dios de montes y Él es Dios de valles. Mira el que está a tu lado y dile: Dios es Dios de montes y Dios de valles. Valles representan en la palabra o en la Biblia los lugares bajos. Valles son los lugares más bajos. Cuando hay un terreno, un valle es el lugar bajo rodeado de montañas. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, los montes en la Biblia tienen un lugar de prominencia. El salmista decía que de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, haciendo referencia a que aquellos miraban a los montes. Miraré yo a los montes, voy a mirar a los montes. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel encontraba protección en esos lugares altos. Y el salmista en una ocasión dijo: ¿sabes qué? Cuando yo miro los montes, mi protección no viene de ahí, mi protección no viene de un monte del que yo esté rodeado, mi protección viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista estaba claro que Dios era Dios de monte y Dios de valles. Esa es la importancia de versos como ese. Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que a través de toda la Biblia, como dije, esos montes tienen lugares de prominencia, porque fue en los montes que ocurrieron cosas maravillosas. Fue en un monte donde Abraham descubrió Jehová Jireh. Fue un día en un monte donde él fue a ofrendar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Cuando lo lleva a ese monte, en ese lugar, y está allí, de repente oye la voz de Dios y se da cuenta que ya Dios tenía provisto un carnero atado en un lugar para que sustituyera a Isaac. Y es en aquel lugar donde Abraham tiene esa experiencia en ese monte y dice: ahora reconozco que Jehová Jireh, Jehová va a suplir todo lo que yo necesito. Fue en un monte donde Dios le dio las tablas a Moisés por primera vez. Era en ese monte Oreb, en el monte Sinaí, en toda esa región donde él subía al monte. Allá se escondía con Dios y el pueblo veía la nube, el pueblo veía el fuego. Aquel monte, dice la Biblia, que temblaba, aquel lugar se estremecía. Y es bien interesante que de una zarza arder, Dios lleva a un monte a arder, porque siempre la revelación de Dios es progresiva. Comienza la zarza ardiendo, termina un monte ardiendo. Y es maravilloso porque en ese lugar Dios le habla directamente a Moisés y con su dedo escribe, con el dedo de Dios escribe las primeras tablas. Fue en un monte como el monte Carmelo cuando Elías hizo que fuego descendiera del cielo. Y en aquel lugar, cuando se consuma aquel sacrificio, cuando se consuma aquel momento de fe, le da la oportunidad a Elías tener una grande victoria y luego acabar con cientos de profetas de Baal. Los lugares altos son maravillosos, los lugares altos son gloriosos. A todos nos gusta estar en los montes, a todos nos gusta estar en lugares altos, pero la realidad es que en nuestra vida no siempre la pasaremos en los lugares altos, no siempre la pasaremos en los montes. No se puede ir de un monte a otro monte sin cruzar por un valle, sin ir por un lugar bajo. Y la realidad es que todos nosotros estaremos muchas veces en lugares bajos en nuestra vida, y tenemos que tener la seguridad que el Dios que nos da la victoria en los montes es el Dios que nos da la victoria en los valles, en los lugares más bajos. Cuando miramos estos versos en particular, del cual vamos a estar compartiendo los próximos días, el pueblo sirio estaba jugando un juego psicológico contra el pueblo de Israel. El pueblo sirio había tratado de atacar al pueblo de Israel en el monte y habían perdido.
En esa ciudad, allá había unas ciudades amuralladas, y cuando el pueblo subió no los pudieron vencer. Entonces el pueblo sirio comienza a jugar esa guerra psicológica diciéndole: ustedes están cuidados no porque Dios los cuide, es porque están en el monte, es porque están en la muralla. Y comienzan a hacerle ese reto y comienzan a jugar ese juego psicológico para que el pueblo de Israel saliera de sus murallas y saliera de ese lugar, para ser retados, pensando así que ellos podrían realmente tener la victoria. Cuando Dios escucha estas palabras del pueblo sirio, no es tan solo le habla al pueblo sirio, también le habla a Israel. Porque si Israel llega a creer que eran las murallas las que los defendían, el día que no tuvieran murallas, ese día no iban a tener fe. Y Dios le dice al pueblo de Israel: atrévete a salir de estas murallas. Vamos a demostrarle a los sirios que yo soy Dios de montes y yo soy Dios de valle, que con púa o sin púa te prospero. Eso es lo que está diciendo. Porque la verdad es que todos los que estamos aquí, querrámoslo o no, tenemos nuestras murallas. Todos tenemos aquí nuestras murallas, todos tenemos nuestros lugares altos. La mayoría de la gente siempre está buscando el plan médico, el plan médico, el plan médico. Y el plan médico es bueno. Esa tarjetita te da seguridad, es maravillosa. Y una de las propuestas que hay en nuestro país siempre son el plan médico universal. Todo el mundo debe tener un plan médico universal, todo el mundo. Y no hay nada malo con tener buenas ideas y que todo el mundo tenga una tarjeta de plan médico. Excelente. Pero los cristianos tenemos que saber, es maravilloso estar en un monte donde tengo una tarjeta, verdad, con un plan médico. Pero mi fe no está puesta en la tarjeta, porque la tarjeta me da derecho a un hospital, pero al fin el que me sana a la larga y a la postre es el Dios Todopoderoso. Porque no importa el hospital al que yo vaya. Si usted le va a dar un aplauso, déselo fuerte, sí. No importa el hospital que yo vaya. Y el día que no tengo la tarjeta de plan médico, Dios sigue siendo Dios del que tiene tarjeta de plan médico y del que no tiene. Esa es nuestra fe. Nuestra fe, que cuando estoy en lugares altos, Dios es quien es mi muralla, Dios que es quien me protege. Excelente si tienes plan médico, excelente si lo puedes tener, pero el día que no lo tienes, no puedes estar como un loco corriendo desesperado. Tienes que tener confianza y seguridad que Dios es Dios de monte y Dios es Dios de valles. Nadie me puede negar, no importa lo que usted piense políticamente hablando en el día de hoy, pero creo que aún la gente que cree en la independencia, la gente que cree en todo este tipo de pensamiento, quizás un poco de soberanía, creo que en estas semanas pasadas le están dando gracias a Dios porque estamos cerca de la nación americana y porque el chequecito de Trump nos llegó a todos. No importa, Trump se ve más lindo después del chequecito. Vamos a ser honestos, no había nadie que lo devolviera. Pastor, lo que usted está diciendo, óigame bien, qué maravilloso que tengamos una muralla. Qué maravilloso que Puerto Rico tenga un lugar alto. Querrámoslo o no, analicemos la vida como es. En otros países de Centro Suramérica, o te mueres de COVID o te mueres de hambre, porque no hay este tipo de ayuda. En Puerto Rico, gloria a Dios que tenemos un monte, naturalmente hablando, y le damos gracias a Dios. Pero Puerto Rico tiene que saber que si el monte no estuviera, Dios es Dios de monte y Dios es Dios de valle. Yo no le tengo miedo ni a la independencia, ni dependo de la estadidad, porque el Dios al Todopoderoso al que le servimos sigue siendo Dios del capitalismo, del socialismo, del comunismo. Dios es Dios de monte, Dios es Dios de valle, es Dios quien prospera, es Dios quien levanta. Ni seguridad viene. Agradecido estamos. Seguro que sí. Pero si el cheque de púa no vuelve a llegar, Dios es Dios de valles también. El problema es cuando la iglesia misma, es cuando la iglesia comienza a depender de las murallas que han creado, de las murallas que Dios les ha dado, de las conveniencias que tenemos, y no son capaces de activar su fe más allá de esos lugares de comodidad. El mismo Dios en esta ocasión, no meramente por demostrarle al pueblo sirio, seguro que él quería demostrarle al pueblo sirio de quién era Dios, pero óigame bien,
Dios no quería meramente mostrarle al pueblo sirio que Dios era Dios. Dios quería demostrárselo al pueblo de Israel. Dios no hacía nada por demostrarle al mundo. Él no tiene problema de ego. Él quería demostrárselo a su pueblo, porque muchas veces aún su pueblo no se da cuenta de quién es Dios. A veces hacemos de nuestras murallas, de nuestros lugares cómodos, nuestro Dios, y no nos damos cuenta que es Dios nuestra muralla más grande. Y Dios le dice al pueblo: atrévete a salir de la muralla, porque yo te voy a defender. Te pregunto en el día de hoy, ¿estarías tú dispuesto a arriesgarte a salir de las murallas que tú has creado? ¿Estarías tú dispuesto un día por el reto de Dios? No porque Dios tenga que demostrarle al mundo, sino porque te quiere demostrar a ti que no son las murallas las que te protegen, no son las murallas las que te cuidan. Hay gente aquí que no ha aceptado muchas veces la incomodidad de salir de los lugares seguros. Por eso es que no toman riesgos en nuevos empleos, nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas amistades. No toman riesgos en ciertas cosas en su vida, porque nos quedamos encerrados en las murallas que creamos, porque nos dan seguridad sin darnos cuenta que Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Dios es Dios de los lugares altos y de los lugares bajos. A nadie le gusta estar en lugares bajos en su vida, pero los vamos a estar. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a responder en momentos como ese? Hoy yo quiero que veamos el primer valle que vamos a estudiar. Algunos de estos valles tú los conoces, otros no. Pero hoy quiero que vayamos la primera y que veamos una primera historia de uno de estos valles poderosos y veamos cómo Dios libera al pueblo en ese lugar. Me refiero a Josué capítulo 10, el verso 1 en adelante, donde la palabra del Señor dice, perdone todos estos nombres. Si alguien está buscando nombre para sus hijos, aquí le voy a mencionar unos cuantos para que usted los vea. Empecemos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, eso es otro buen nombre, y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y a los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. Mira cómo describe a Gabaón: una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran como fuertes. Dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, vino a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos. Ahora fíjate qué interesante. Gabaón era una ciudad real con hombres fuertes, pero lo que le da miedo a este hombre es que hizo un pacto ¿con quién? Con Josué. Voy a continuar, pero te doy la primera enseñanza. Es curioso que siempre los cristianos ven a otros más fuertes y más grandes que los buscan a ellos y no se dan cuenta que es que te necesitan a ti. Lo que hacía que ahora le tuvieran miedo a Gabaón no era la grandeza de Gabaón, era la grandeza de lo que habían visto que Dios podía hacer con Josué. Y a veces los cristianos siempre estamos buscando a alguien más grande para que nos ayude, sin darnos cuenta que en realidad son ellos los que están buscando que nosotros les ayudemos, porque quizás yo no tengo los mismos recursos, las mismas cosas, pero tengo un Dios que me respalda, que no lo respalda a ellos, y que no es hasta que me respaldan a mí. No sé si me está entendiendo, pero esa es la lógica de la gente. Lo que hace ahora que este hombre quiera ir en contra de Gabaón, no era que era fuerte, siempre fueron fuertes, es que ahora había una alianza con Josué. Mira lo que sigue diciendo y nos movemos y volvemos a eso en un momento. En el verso 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos o ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan, todos los reyes que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Abed-Herón, y los hirió hasta Aseca y a Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Ese es el valle que vamos a ver. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él, y volvió al campamento en Gilgal. Hoy quiero que veamos el Dios del valle de Ajalón. Veamos por unos momentos el Dios de este valle. El Dios, podemos decirle en el día de hoy, el Dios de los milagros en Ajalón. Es bien interesante esta historia, y el contexto es bien importante poderlo entender y comprender, porque si no, no entendemos por qué razón Josué está peleando una batalla que no le corresponde aparentemente. Si aquella gente iba a atacar al pueblo de Gabaón y Dios había dicho a Josué que conquistara la tierra prometida, ¿por qué Josué tenía que defender a Gabaón cuando los gabonitas eran una de las tribus que estaban en la tierra prometida, que tenían que desaparecer, que tenían que salir de aquel lugar? Hay varias cosas que quiero que veamos. Primero, una de ellas simplemente la menciono brevemente, pero no la vamos a discutir. Estos son uno de los versos más controversiales para mucha gente, discutir la veracidad de la Biblia o la inerrancia de la Biblia. Y es el hecho de que Josué declara: sol, detente, y luna, no te muevas, no salga. Y sabemos en este tiempo que aunque el sol rota en su propio eje, no rota alrededor de la tierra, sino que es la tierra que rota alrededor del sol. Y hay mucha gente que utiliza estos versos para decir: usted ve, si Dios es Dios y le dijo a Moisés que escribiera esto, o Josué era guiado por Dios, Josué debió haber dicho a la tierra que se detuviera, no al sol y a la luna que se detuviera. Pero la realidad es que esa es una excusa siempre para tratar, ¿verdad?, de desacreditar a la Biblia. Yo de ninguna manera voy a negar que ocurrió el milagro. Si dice la Biblia que ocurrió, ocurrió. Pero las implicaciones de estos versos también son implicaciones espirituales más que simplemente literales. Y es bien interesante porque se usan estas cosas para tratar de desacreditar la palabra de Dios. Pero la verdad es que si Dios le llega a haber dicho a Josué: Josué, oye bien, mejor declara, mejor di en ese momento que la tierra se detenga. ¿Usted cree que Josué lo iba a decir? Josué lo hizo en un impulso de fe basado en lo que él conocía, pero más que lo que él conocía, lo más poderoso fue la fe con la que lo dijo, porque aunque no conociera cómo funcionaba el sistema del universo y del planeta, sí sabía cómo funcionaba el Dios Todopoderoso. Y Dios siempre honra la fe, aunque parezca ignorante. Es mejor para Dios alguien con fe que muy sabio, porque a veces la sabiduría no te hace creer con fe, pero cuando ya hay un hombre determinado para hacer algo para Dios, hacer algo grande para Dios, aunque con su cabeza no sabe todo lo que está pasando, Dios es capaz de honrar la fe que tiene esa persona en ese momento. Y pudiéramos ver 500 vertientes, pero con eso nada más te dejo en el día de hoy. Pero volvamos al contexto de la historia. ¿Por qué Josué sube a defender a Gabaón? ¿Por qué Josué sube a ese lugar? Y hay 4 puntos que yo quiero que tú veas en este valle, que te va a demostrar por qué Dios es Dios del valle de Ajalón. Lo primero es que cuando miramos los versos anteriores en el libro de Josué capítulo 9, nos damos cuenta que Josué comete un grave error, pero un error que Dios va a respaldar. En el libro de Josué capítulo 9, los gabaonitas, cuando escucharon lo que Josué hizo, o lo que Dios hizo a través de Josué contra Jericó y contra Ai, los gabaonitas siendo un ejemplo. Qué palabra tan poderosa, y qué maravilloso poder entender que aún en medio de nuestra ignorancia de las cosas, cómo funcionan a nuestro alrededor, nuestra fe agrada a Dios, y Dios hace cosas en favor nuestra y en favor de su pueblo. Estás escuchando una serie que se titula Dios de valles y Dios de montes.
Dios es el Dios de los lugares más bajos y de los lugares más altos de tu vida. Y no importa la crisis y la dificultad que estás viviendo, Él se quiere mostrar fiel a tu vida en el día de hoy. Le pido a Dios que esta palabra te haya bendecido, haya marcado tu corazón. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta porción de este mensaje que creo que va a bendecirte de manera sobrenatural y de manera especial. Así que le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre ti, sobre todos los tuyos. Y como ves, me encuentro aquí en exteriores, en un lugar hermoso en nuestra isla maravillosa. Eso que tú ves en la parte de atrás es el famoso yunque. Estoy aquí al aire libre disfrutando, por eso oyes esos pequeños ruidos y demás. Y qué maravilloso poder estar aquí en este lugar y decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo cuando estoy en los lugares altos. Allí es que Él me lleva su lluvia, su bendición, la lleva sobre mí en ese lugar. Y cuando estoy en la planicie, en los lugares bajos, también me cuida y me guarda. Hoy quiero hacerte una invitación, amigo y amiga que estás ahí en el día de hoy. Me gustaría saber de ti. Conéctate con nosotros a través de las redes sociales. Conéctate con nosotros a través de todos los diferentes medios que tenemos. Búscanos por Pastor Otoniel Font, otonielfont.com. Siempre un placer mantenerme en contacto contigo. No sabes cuánto nos agrada que llames y que marques el número que aparece en tu pantalla, así es que nos estás viendo a través de un canal de televisión y bueno, que seas parte de toda esta gran bendición. Quiero recordarte que nuestro grupo de adoración alabanza preparó un video muy bonito con una canción que ellos tradujeron de una persona que la había escrito en inglés, que tiene que ver con esta temática de que Dios es Dios de los valles y de los montes en nuestras vidas. Y me gustaría enviarte una conexión para que la puedas disfrutar. Quizás esa alabanza te puede ayudar en tu tiempo de meditación, de reflexión en los próximos días y meditar en estos pensamientos sabiendo que Dios es Dios de los lugares altos y de los lugares bajos. Te espero mañana aquí en este programa. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.